Las compuertas no sirvieron para ese momento, para la cantidad de lluvias que había. Se vino el agua de golpe y no nos dio tiempo a nada. Lo peligroso de todo esto es que el agua de este lugar no se va más. Las aguas corren y amenazan con tapar Carué, Guaminí y Bonifacio. Porque acá en este país, desgraciadamente, se dicen las cosas, se prometen y después no se terminan de cumplir. La ciudad de Carué, que está distante a 6 kilómetros de lo que fue el pueblo de Pecuén, tiene su origen en lo que se llamó las campañas al desierto, cuando allá por 1876 el Estado argentino emprende acciones militares contra las tribus indígenas que habitaban esta zona, y bueno, en ese marco nace la ciudad de Carué, nace la ciudad de Guaminí, Trenquelao, Quempuán. Nuestro pueblo fue fundado un 21 de enero de 1877, a posterior de la ocupación, que fue en abril de 1876. El ejército argentino permaneció 2 o 3 años hasta que, culminada la campaña del desierto, que se conoce, digamos, como la etapa final de Roca, el ejército se marchó de aquí y se traza oficialmente el pueblo, y es el origen del distrito de Adolfo Alsina y el pueblo de Adolfo Alsina, como se llamó a nuestro pueblo en ese momento. El lago Pecuén es una laguna que está ubicada al sudeste de la provincia de Buenos Aires. Forma parte de un sistema de lagunas encadenadas del oeste. Es la última laguna, por lo ende la más baja, y todas las aguas históricamente siempre confluían a este bajo, a lo que es el lago Pecuén. El lago es una evaporita, es decir, acumula agua en las épocas donde llueve mucho más. Después, en las épocas de sequía, comienza a reducirse y bueno, y todos esos minerales que se van concentrando en el fondo, y eso fueron los que generaron la salinidad del lago Pecuén. Eso funcionó así por miles y miles de años, entonces ahí radica la riqueza mineral que tiene el lago Pecuén. Comenzó a ser utilizado por los habitantes locales a partir de la fundación misma, pero con la llegada del ferrocarril alrededor de 1900, las noticias comenzaron a dispersarse rápidamente por la riqueza que se conocía a través de los indígenas de sus aguas. Pronto comenzó a venir gente, gracias al ferrocarril, repito, que venía directamente a darse baños termales porque se sabía que eran muy buenos los baños para tratar afecciones relacionadas a la artritis, al reuma, a la artrosis, a enfermedades de piel. En 1921 se crea un balneario, una especie de espigón de madera que brindaba servicios a esos primeros bañistas, como casillas, como duchas, como baños, y al año siguiente, en 1922, se produce el primer loteo de esas tierras alrededor del balneario, y es el origen del pueblo de Villa Lago de Pecuén. A partir de ahí comienzan a construirse hoteles, poco a poco se van construyendo residencias particulares. Para el año 1930 se funda la escuela, se empieza a construir la iglesia, pero hubo un problema fundamentalmente ambiental que hizo que ese crecimiento no sea el esperado, como fue el ingreso de un ciclo seco a partir de 1930, que va a reducir la laguna, volverla a sus cauces naturales, dejando afuera y haciendo fracasar muchas inversiones que tenían que ver con hoteles, con propiedades, con balnearios en toda la vuelta de la laguna. Había un auge inmobiliario muy grande que hizo que se intenten formar 2 o 3 pueblos alrededor de la laguna de Pecuén, que tiene 10.000 hectáreas, y que esa bajante los hizo fracasar. Las lagunas encadenadas del oeste son una cuenca cerrada, eran una cuenca cerrada, mejor dicho. ¿Por qué? Porque todo el agua que llegaba acá no tenía salida. Desde mucho tiempo atrás, aparentemente desde el año 30, hubo gente que, como el lago Pecuén estaba seco, pidió que se mandara agua a esta laguna. Hubo diferentes comisiones y gente que estuvo trabajando sobre eso hasta que en el año 70 o 70 y pico, la provincia se decide hacer una obra que es el Canal Ameguino. Esa obra lo que hacía, interceptaba aguas de una cuenca que no es la nuestra y la derivaba hacia nosotros. Es una obra muy grande que transporta 100 metros cúbicos por segundo, que no tenía ninguna obra de regulación. O sea que todo el agua que captaba venía directamente a la cuenca nuestra. En el año 85, a partir de antes del 85, a partir del 75, 76, empezó a venir más lluvia de lo normal. Entonces ese canal fue trayendo agua cada vez más a la zona nuestra, con la consecuencia que todas las lagunas fueron aumentando su nivel y como nosotros somos la última laguna, todas esas lagunas fueron drenando agua hacia nosotros. Pero se dieron 2 factores fundamentales que conspiraron contra lo que le pasó a Pecuén después. En primer lugar, hubo una especie de cambio de ciclo y comenzaron a haber más lluvias, lo que estas lagunas comenzaron a crecer de manera natural sin que aún el agua del canal las afecte.
Y el otro factor, que ya es político y económico, tuvo que ver con que nuestro país ingresó en 1976 en la etapa quizá más oscura, en donde nuestro país pasó por el proceso de los desaparecidos, pasó por el proceso de conflictos con Chile en 1978, después ingresamos en el conflicto con Malvinas, y todas estas obras que deberían hacerse fueron dejadas de lado, no hubo alternativas de reclamo, población de Pecuén no podía reclamar por las cuestiones que todos sabemos. Entonces, a partir de 1978 ya las lagunas comenzaron a crecer, no afectadas tanto por el canal Ameguino, porque el agua todavía no ingresaba, pero sí que las lagunas comenzaron a crecer solas, porque en la provincia estaba lloviendo mucho y el agua no solamente viene por la superficie, sino que muchas veces viene por debajo. Entonces, Pecuén comenzó a crecer sola, como lo había crecido durante muchísimo tiempo, y todas las lagunas aguas arriba también. Sumado a esto, el canal ingresaba agua que era retenida en la laguna Salcina, laguna del Monte, etc. Lo cierto es que Pecuén en el año 80 comienza, diríamos, a tener que ser protegido por una muralla artificial porque el agua comenzaba a complicar la existencia del pueblo. Es decir, el pueblo había sido fundado en lo que había sido un milenario lecho de la laguna, y estaba toda la costa. Entonces, a medida que subía la laguna, comenzó a afectar ciertas propiedades. Y entonces el Estado lo que hizo, el municipio fundamentalmente, y después la provincia, lo que hizo fue construir una muralla paliativa temporaria. Esa muralla después todos los años se comenzó a reforzar porque el agua seguía subiendo y no se veían, diríamos, que deje de llover, sino que cada vez llovía, habían subido los regímenes de lluvia. Entonces Pecuén, entre el 80 y el 85, convivió con una muralla de piedra que la protegía del ingreso del agua al casco urbano. La muralla empezó siendo de 1 metro y para el año 85 tenía alrededor de 3,5 metros, 4, y el agua frenada a esa altura. En 1985 se producen mayores lluvias de lo que había ocurrido en el año 80 y los años subsiguientes, y sobre todo en un periodo muy corto, en 2 meses, el sistema se desbordó totalmente. Tenemos que recordar que no se habían hecho más obras que el canal Ameguino, con lo que todas las lagunas comenzaron a llenarse por lluvia, por el canal Ameguino y demás, y complicaron a Guaminí, complicaron todos los pueblos que estaban alrededor de estas lagunas. Por ejemplo, los de Guaminí, que también corrían el riesgo, en las asambleas y eso, ellos decían que no les importaba si Pecuén se inundaba, que a ellos les importaba nada más que Guaminí, y hubo muchísimos enfrentamientos. Y para que no se inundara Guaminí, se abrieron compuertas para que el agua ingresara al lago Pecuén. Porque entre los inundados no hay buenos modales. Cuando vos te inundás no hay buenos modales. Vos te sacás el problema encima. Hasta que llegó un momento en que, en el 85, el 10 de noviembre, el lago de Pecuén creció de determinada manera porque había venido muchas lluvias, las compuertas no sirvieron para ese momento, para la cantidad de lluvias que había, y se inundó la villa Lago de Pecuén. A partir de ese momento, la madrugada del 10 de noviembre, en una semana se va a producir la evacuación del pueblo. El agua sigue subiendo a razón de 15 a 20 centímetros por día, con lo que la evacuación fue necesaria y fue definitiva porque al cabo de una semana había más de 1,5 metros de agua en el pueblo, con lo que ya nadie pudo pensar que eso era temporal.
Estamos en Bonifacio y este equipo de ATC 24 se trasladó aquí a 500 kilómetros al suroeste de la capital federal. Y esta es la situación sobre la ruta 65. A la mano derecha la laguna Alsina, a la mano izquierda la laguna Cochico. Las dos han desbordado y han cubierto casi completamente esta ruta. Las aguas corren y amenazan con tapar Carué, Guaminí y Bonifacio. Esta lanchita que no para de moverse está navegando sobre un cementerio que está sepultado aquí abajo, 4 metros aproximadamente de profundidad, desde hace 7 años exactamente. Y se salían los cajones nadando y los encontraba allá por la orilla de la laguna, los cajones. ¿Qué pasó en el año 85? ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente? Y bueno, se vino el agua de golpe y no nos dio tiempo a nada. Y lo mismo va a pasar ahora, me parece. Si sigue así, me parece que va a pasar lo mismo que lo pasó en el 85 en Pecuén. Así que Carué corre peligro también. Hay que ser una idea de la crecida de las aguas aquí, en estos árboles que ustedes ven, en el camino que conducía al cementerio. Lo peligroso de todo esto es que el agua de este lugar no se va más. ¿Por qué? Porque esto es como una pendiente. El agua viene del sistema interconectado de lagunas que arrancaría en la zona de Coronel Suárez hacia allá. El agua va llegando y se termina en Carué. Y esta zona es como si fuera una bañadera, como una olla. Por ese motivo aquí, la única manera que se ve el agua es por evaporación. Pero el agua no se puede evaporar. ¿Por qué? Porque sigue creciendo desde abajo. Por ese motivo, de crecer esta laguna 1 metro más, Carué quedaría completamente cubierto por las aguas. La ruta 33. En el cruce, la ruta 60. Los habitantes de Carué y de Guaminí están reclamando la pronta presencia del gobernador Duhalde. No quieren inundarse. Si aquí llega el agua no se va más. Aquí el problema puede llegar a ser terrible, como Pecuén, una ciudad que está inundada desde hace 7 años. Ellos no quieren que pase con Carué, ni tampoco que pase con Guaminí. Ellos dicen, si esta ciudad llega a quedar bajo el agua jamás se va a ir de este lugar. Va a ser un nuevo pueblo fantasma en la República Argentina. Bueno, yo soy Juan Pueblo, una persona que se inundó en 1985. Tiene agua. Y que en este momento sobre el techo de mi casa hay 5 metros de agua. Que entienda en la provincia, el país y todos aquellos que vean esta televisación, que el agua que llega a Pecuén, a la laguna de Pecuén, no se va más. Desde el mes de septiembre, desde el año pasado, venimos denunciando ante la Dirección de Hidráulica esta emergencia. Se nos prometió en el mes de octubre del año pasado todas las soluciones que eran reales en el tema. Esas promesas no se cumplieron. Cambió el gobernador, cambió el director de hidráulica, volvió a cambiar otro director de hidráulica y el 25 de mayo en la localidad de Coronel Suárez hicimos todo el planteo recibiendo las promesas de que en 15, 20 días se sacarían los tapones que obstruían el canal aliviador. ¿Se hizo alguna? Se hicieron pero fuera de tiempo. Es decir que desde el 25 de marzo hasta ahora quizás las obras que reclamamos están hechas el 98%. Pero perdimos una obra, para que ustedes tengan una idea, que es un tapón que había que se denominaba tapón Bullrich. Tardaron 4 horas en retirar el tapón, pero estuvimos 135 días reclamándolo. Como eso, otras obras, otros tapones tardaron 150 días o 160. Durante ese periodo perdimos de sacar 200 hectómetros de agua hacia el mar, y esos son los 200 hectómetros que en este momento nos están amenazando con inundar a Carué. La villa Lago Pecuén tenía una población estable de 1.200 habitantes, tenía una capacidad hotelera instalada de alrededor de 5.000 plazas hoteleras. Su temporada se iniciaba en diciembre y culminaba en marzo aproximadamente, y toda su infraestructura, toda su población vivía de ese servicio turístico que estaba dado por las termas, por el agua del Lago Pecuén. Cuando se produce la inundación, mucha de esa gente debe emigrar, algunos se afincan en Carué, como esperando, diríamos, reinsertarse laboralmente, porque la gente en Pecuén vivía exclusivamente de su hospedaje, de su pequeño comercio, de su residencial, departamento y demás. Entonces los jóvenes muchos emigraron, la gente grande se radicó en el pueblo a la espera de reinsertarse laboralmente, como decía. El Estado lo que
hizo fundamentalmente fue expropiar la laguna como manera de poderle pagar a esta inacción, esta falta de obras que no se hicieron desde los años 70 y pico, y aquellos que no aceptaran esa oferta, que tenía que ver con el valor inmobiliario, el valor fiscal, que muchas veces era muy menor al valor real de cada propiedad, esa gente que no aceptó eso podía iniciarle juicio al Estado, a sabiendas de que es un juicio largo que puede llevar una década. Los que no teníamos nada y que aceptamos la propuesta de la provincia, que nos pagaron el 50% de la tasación fiscal, que agarrábamos eso porque creíamos que no íbamos a agarrar nada, porque acá en este país, desgraciadamente, se dicen las cosas, se prometen y después no se terminan de cumplir. Esa historia te queda grabado a uno cuando va a perder todo esto. La gente que decidió que no podía esperar 10 años para cobrar una indemnización, cobró lo que pudo y muchos, como decía, emigraron, otros pusieron comercios, mucha gente que había sido toda su vida cuentapropista, es decir, tenía su comercio, su hotel, terminó trabajando como empleado en una casa de comercio de Carué, en una agencia de autos, en algún comercio, en algún reparto, en alguna distribuidora, lo que generó también un doble impacto porque Carué no estaba preparado para soportar, digamos, esa cantidad de gente, digamos, desocupada, y el principal impacto fue el económico porque las temporadas de Pecuén, que generalmente duraban esos 3-4 meses, eran comparables con una cosecha de campo. Entonces, era un fuerte ingreso que se hacía en verano relacionado a los servicios. Tenemos que recordar que en esos años no existía, digamos, la tecnología que tenemos hoy, entonces todo era muy manual y artesanal. Los restaurantes, los lavaderos, los trabajos de mucama, en los hoteles, la cocina, etcétera. Pecuén abastecía, digamos, no solamente a la gente de Pecuén y a la gente de Carué que iba a hacer temporada, sino que también abastecía mucho de trabajo a la gente de la zona que veía, diríamos, en Pecuén. Recordemos que pasaban 5.000 personas. En las temporadas buenas había 5.000 personas alojadas que requerían servicios, comer, limpieza de habitación, divertimento, etc. Eso, a partir del 10 de noviembre del 85, desapareció con el consiguiente impacto social y económico en la economía local. Nosotros tuvimos un factor a favor, que fue la convertibilidad, y una decisión política del entonces gobernador Duhalde, que decidió hacer un montón de obras, de aquellas que no se habían cumplimentado nunca, para salvaguardar la integridad de Carué, de Guaminí y de la economía de la región. Entonces, en el año 94 y 95 se efectúan obras, como decía, que dan tranquilidad a Carué y a Guaminí, y justamente no llueve más, o sea, también eso es un factor positivo, dejó de llover en cantidad, y ya con el sistema, diríamos, cubiertos, con el canal Ameguino cerrado, donde no ingresaba más agua, y otras obras alternativas con famosas bombas holandesas que, diríamos, permitían ese agua que ingresaba además a la laguna Alsina, podía ser sacada de la misma. Eso dio tranquilidad a nuestros pueblos, y a partir del año 95-96 hay una estabilidad que a partir del año 2000 se convierte en un retroceso de la laguna que no se ha detenido hasta el día de hoy. Nosotros desde el año 95-96 estamos relativamente fuera de peligro. Todo esto, diríamos, estos problemas llevaron a que se conforme el Comité de Cuenca de las Lagunas Encadenadas, que desde el año 87 aproximadamente vienen trabajando los municipios afectados por esta cuenca, especialmente los municipios de Coronel Suárez, Guaminí y Adolfo Alsina, y todas las decisiones que se toman en cuanto de las lagunas, de las compuertas, de las obras que después se hicieron, son acordadas entre todos los municipios, que tienen una parte técnica y una parte política, o sea que hubo un aprendizaje, y hoy todas las decisiones que se toman están consensuadas y ningún intendente puede tomar una decisión, como pasó en el 85 y 86, sin consensuarla con los otros intendentes.